Meta, Vamos a, Antonio Meta. vamos a empezar entonces tratando de cumplir con lo que habíamos dicho. Macanudo. Bueno, Yo lo anulo al micrófono, ¿no? bueno, sí, sí. Muteate igual si hay alguna pregunta siempre adelante, ¿eh? Desmuteate y a otra cosa. Bueno, vamos a concluir hoy el plan de formación de la Escuela Superior Peronista con la última materia de este plan, que es realizaciones peronistas, cuyo lema es un lema muy conocido en el movimiento nacional, que dice que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Pero analizando el segundo plan quinquenal, en su discurso del 1 de diciembre del 52, cuando Perón presenta el plan quinquenal ante los diputados y senadores, Perón habla de una cosa que me llamó particularmente la atención y que considero de particular importancia. Él habla de las realizaciones peronistas en todos sus ámbitos como fruto de la conducción, como filosofía de la acción justicialista, o sea, como el modo de actuar justicialista. Y creo que es muy importante. Yo creía que conducción política, cuando la estudié en primera instancia, era solo la experiencia política de Perón transmitida con amor a los compañeros y compañeras, como para que supiéramos su experiencia, porque conducción política creo que es la experiencia de Perón transmitida por un grande a los compañeros y compañeras, pero yo creía que era para nosotros, nada más para el militante, para el dirigente, para que tengamos en cuenta todas las sugerencias, ideas y recomendaciones que nos hace en conducción política en todos los órdenes, a nivel exclusivamente personal, pero no. Perón, al presentar el segundo plan quinquenal, nos habla de la conducción como filosofía de la acción justicialista. Pero como en todos los encuentros, vamos a tratar de empezar por el principio, por recordar siempre que Perón siempre todo lo que hizo, lo hizo en beneficio del conjunto del pueblo argentino. Y en Conducción Política, en el capítulo 2, nos propone reemplazar a los sectarios, a los caciques, al sectarismo en general, al caciquismo, a las opiniones personales o de grupo, por una doctrina, una causa nacional. Y vamos a ver que esa doctrina tiene tres características, mejor dicho, ya vimos que tiene tres características. Principios generales, que son una orientación general; teoría, o sea, explicación de los principios generales; y formas de ejecución. Pero el 19 de mayo del 50, hablando del ideal al que nosotros deberíamos aspirar, a las realizaciones colectivas, a las realizaciones con el conjunto del pueblo, Perón nos decía lo siguiente: queremos crear una comunidad organizada, ese sería el ideal al que deberíamos aspirar, en equilibrio permanente,
donde cada hombre o mujer pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos. Este, en última instancia, es el fin de la comunidad organizada, que cada uno, o sea, mejor dicho, el ideal a alcanzar, que todas y todos los argentinos tengan la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden, o sea, la realización personal, pueda realizarse a sí mismo y con esa realización contribuir a la realización de todos, o sea, al bien de todos. O sea, hacer política, no politiquería. Política en el sentido de trabajar para el bien de todos, no usar a la política en beneficio propio o de un grupo. Es decir, una unidad social superior. Por eso Perón siempre habla al conjunto del pueblo argentino. Por eso Perón habla siempre y evita sobre todo de la patria, de todos, de la nación, del pueblo. O sea, esa realización personal para contribuir a la realización de todos es una unidad social superior, superior a, o sea, la nación, la patria, es una realidad social superior a nosotros como personas, a cualquier organización política nuestra, a cualquier partido político, a cualquier provincia, a cualquier sindicato, etcétera, etcétera. O sea, tener en cuenta siempre que deberíamos trabajar, nos propone Perón, para crear una unidad superior, una unidad social superior. ¿Basada en qué? En la solidaridad de las unidades sociales que la integran. Las personas, las familias, los sindicatos, las organizaciones económicas, las organizaciones culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Esas deberían estar integradas a una unidad social superior en base a que a la solidaridad, no al odio ni a la lucha, a la solidaridad. Y dentro de la cual, dentro de esa unidad social superior, los hombres y mujeres no trabajen individualmente solo para ellos, como nos propone exclusivamente el individualismo, sino que trabajen individualmente para ellos y colectivamente para la comunidad. Las dos cosas. Todo en el peronismo en función social. O dicho de otra manera, trabajar colectivamente para la comunidad. Y recordando siempre que las realizaciones son siempre colectivas, o sea, con el pueblo, por lo menos para Perón, en el esquema de la doctrina peronista que tantas veces hemos mencionado, los objetivos de la doctrina, recordando una vez más que tenemos doctrina, mejor dicho, que tenemos un proyecto político, que tenemos un excelente proyecto político, que tiene como objetivos inmediatos la unidad nacional y como objetivo último la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Deberíamos todos y todas, o nos propone Perón por lo menos a todas las peronistas y peronistas, que trabajemos todos única y exclusivamente por estos dos objetivos. La unidad nacional como instrumento, o sea, la finalidad primera, como vamos a ver enseguida, de la unidad nacional, para realizar la finalidad suprema de la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y hablando de la unidad nacional,
En el discurso del 1 de mayo del 50, Perón lo explicaba de esta manera: para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible, para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario, no imponer, sino para que el pueblo lo asuma como propio a través de la persuasión, de la formación y de la información, y se lograse la coincidencia imprescindible, la unidad, para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes, siempre la unión, y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo, y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria, ¿no? Como nos pasa ahora a tantos jóvenes que se van de la patria y muchos otros despotrican. Aunque el otro día leía, estaba comentando recién al compañero José María de Posadas, que Perón, hablando sobre las escuelas sindicales, los otros días leía que él decía que nuestra patria era como una madre, que si la madre abandona a sus hijos, es muy difícil que después los hijos la quieran y la reconozcan como tal. Lo mismo dice él, cuando la patria abandona a sus hijos a través de nuestros malos dirigentes, es muy difícil que, como dice acá Perón, cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. Deberíamos romper la barrera de separación entre el pueblo y los gobernantes que existió y existe en este momento, y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo que también existe lamentablemente en nuestro. Dice, por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, la justicia social, que el cipayo y vendepatria que tenemos hoy como presidente la denosta y no sé qué calificativo le atribuye. Entonces, para que las realizaciones sean siempre colectivas, o sea, con el pueblo, Perón nos propone como finalidad primera la unidad nacional, para que pueda haber, o sea, unidad en las ideas, para que pueda haber unidad de acción. Y para que haya unidad en las ideas, nos propone la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Recordando lo que decíamos los otros días, que sin independencia económica, Perón dice que no puede haber ni justicia social ni soberanía política, como lamentablemente no tenemos hoy. Y por supuesto, teniendo siempre en todo lo que hagamos en cuenta la armonía, la tercera posición entre los valores materiales y los valores espirituales, y la armonía que debería haber para el peronismo entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad. Y vamos a compartir ahora algunas ideas sobre lo que les decía al principio, la conducción como filosofía de la acción. Y ahí le pongo un link para que ustedes, si tienen interés, puedan acudir a él, para donde yo puse el tema completo. Igual en la página web escuelasuperiorperonista.com, debajo de la materia conducción política, que es la primera de las materias fundamentales, hay varios trabajos sobre el segundo plan quinquenal que ustedes ahí pueden abrevar para ampliar lo que
de una forma u otra estamos queriendo compartir hoy. Y todo lo que compartamos ahora sobre la filosofía de la acción es de el discurso de Perón del 1 de diciembre del 52 al presentar el segundo plan quinquenal. El gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción, dice el general. Y la conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. Lo pongo al principio como título, diríamos. O sea, que para Perón el gobierno es gobierno de conducción. Y hago esto también para que, además de tener en cuenta que todo lo que hago yo, por lo menos, es para animar a los compañeros no solo a la formación personal, sino a que se formen escuelas en todos los ámbitos de militancia, en todos los ámbitos posibles, que saquen todos el bastón de mariscal y formemos las 1000 escuelas que nos pide Perón, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista. Y en ese plan de la Escuela Superior Peronista, para mí, conducción política, además de ser la experiencia política de Perón y tener para nosotros como personas, diríamos, un altísimo valor, cualquiera sea la actividad que realicemos, además tiene un plus de valor, que es este, que dice acá Perón. El gobierno, o sea, cualquiera que esté en la función de gobierno, según nuestra doctrina, es en síntesis gobierno de conducción. Porque la conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. Y pongo esto al principio porque vamos a hablar de las realizaciones del peronismo. O sea, de lo que hicieron los primeros peronistas, lo que hizo Perón, pero lo importante es con qué criterio lo hizo, con qué filosofía, con qué estilo y forma de hacer las cosas, como él lo va a explicar a continuación. Y él nos explica de la siguiente manera este tema. Los gobiernos de las naciones... me parece que... Disculpen, me parece que me olvidé de... no, perdón. Creí que me había olvidado de grabar, discúlpenme. No me había olvidado nada. Entonces, decimos que para Perón los gobiernos de las naciones pueden realizarse de diferentes maneras, pero todas ellas, según él, a través de la historia, han ido oscilando como un péndulo entre el individualismo, que hoy nos azota, y el colectivismo, que en aquella época, en el primer peronismo, se le decía colectivismo al fascismo, al nacionalsocialismo y al comunismo. O sea, los que daban preponderancia al Estado sobre el individuo. Nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera posición más estable y permanente. Y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina. Escuchemos bien, compañeros y compañeras. Sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el justicialismo, o sea, la doctrina peronista, y cuya realización ejecuta el peronismo. Esta es una clarificación perfecta para las dudas que tanto existen en algunos compañeros y sobre si este compañero fue peronista o no fue peronista. El que realiza los principios del justicialismo es un gobierno justicialista o peronista,
Y la primera realización de esa idea, de esa doctrina, o sea, del justicialismo, fue el peronismo. Para mí, humildemente, después de Perón y por supuesto de la continuación de su gobierno a través de Isabel cuando él murió, los gobiernos de Néstor y Cristina para mí fueron los más peronistas después de Perón y Evita, y me apoyo en esta explicación que da Perón, entendiendo por justicialismo trabajar, o por lo menos intentar trabajar y tener la intención de trabajar y lograr en la medida de las posibilidades la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, enfrentando a los enemigos que seguramente siempre hay. Por lo menos esa es mi opinión, que no todos los compañeros comparten, pero me baso en esto: la realización de la felicidad del pueblo, o trabajar para la felicidad del pueblo, con mayor o menor éxito, como lo realizaron en el primer peronismo. Y ahora empezamos a ver la explicación más profunda. ¿En qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo de definir? O sea, la justicialista, la del individualismo y la del colectivismo. En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia y esencialmente distinta de las que poseen los otros dos. Miren por dónde Perón distingue a su proyecto político de lo que hoy tenemos y venimos soportando desde hace décadas, el liberalismo o el neoliberalismo y los distintos colectivismos. El justicialismo tiene una filosofía distinta. La filosofía de la acción es, más que la forma de gobierno, miren ustedes, la filosofía de la acción, más que la forma de gobierno, es lo que da carácter democrático a una monarquía o carácter totalitario a una república. O me van a decir que lo que estamos viviendo es una democracia, donde el único derecho que tenemos es de poner un papel en una urna cada 2 años. Entonces Perón nos sigue explicando. El individualismo, o sea, lo que hoy estamos viviendo remachado, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, y libertario encima, entiende que en su acción el gobierno debe prescindir de toda intervención de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Qué profeta que es este hombre. Hoy estamos hablando también con José María la actualidad del pensamiento de Perón. El individualismo entiende que en su acción de gobierno debe prescindir de toda intervención, y nunca como hoy, en las actividades sociales, económicas, arreglate como puedas. Y si te morís, moriste. Las consecuencias han sido desastrosas. La anarquía política en lo político, como hoy estamos viviendo, el capitalismo nacional e internacional en lo económico, compañeros y compañeras, y la explotación del hombre por el hombre en lo social. Qué importante es que estudiemos estas cosas. Miren, si todos los argentinos supieran estos conceptos de Perón, nunca en su vida hubieran votado a este cipayo. Por otro lado, el colectivismo, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende que su acción de gobierno puede y aún debe asumir
la dirección total, esa es la diferencia, la dirección total de la actividad política, económica y social del pueblo. Los otros, no, todo lo contrario. Prescindir totalmente la intervención del Estado en las actividades sociales, políticas y económicas. Y esto, asumir la dirección total. Las consecuencias de los colectivismos no han sido menos desastrosas que en el individualismo. Dictadura en lo político, intervención en lo económico, total, y explotación del hombre por el Estado en lo social. ¿Qué pasa con la doctrina justicialista? La doctrina justicialista de la tercera posición trae al mundo su propia solución, fundada en una filosofía propia de la acción de gobierno, que no es de abstención total como en el individualismo, ni de intervención total como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Qué importante es conducción política entonces, ¿eh? Qué importante que es conducción política para la vida de todos nosotros y de todos los argentinos. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa postura de gobierno, de conducción de las actividades sociales, políticas y económicas? Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen en lo político como un régimen de libertad, pero en función social, como es todo lo que es en el peronismo. No somos seres aislados. Libertad, pero en función social, no libertinaje, como plantea este cipayo. En lo económico, libertad para morirte de hambre los que no tenemos poder económico, y para que libertad para los que tienen poder, de manera de esquilmarnos lo más posible en el menor tiempo posible, como están haciendo con todos los servicios, luz, gas, teléfono, etcétera, etcétera, y con todos los, ¿cómo se llama? Los alimentos, que tienen una palabra convergente, pero no me acuerdo en este momento. En lo político, un régimen de libertad en función social. En lo económico, como economía social, que ya vimos lo que significa. Y en lo social, como una dignificación del hombre y del pueblo. El gobierno, según nuestra doctrina, es en síntesis gobierno de conducción. Y la conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. O sea, debería ser en todos nuestros gobernantes, compañeras y compañeros, una filosofía de la acción. Sabrán que existe esto. Entonces sigue Perón, la conducción, por lo tanto, y por lo tanto el gobierno, que es una de sus partes, una de las partes de la conducción, es un arte difícil y todo de ejecución. Es cuestión de perfeccionarse en él, para lo cual hay que estudiar, conocer su doctrina, conocer su teoría y su técnica. Lo demás es pura acción. Pero conocer la doctrina, conocer su teoría y su técnica. ¿Por qué dice esto Perón? Porque toda acción humana puede ser objeto de conducción. Toda acción humana puede ser objeto de conducción. La acción económica, la social, la política, la empresa científica, todas se conducen, dice él. Ahora,
El secreto está en conducirlas bien, orgánica, racionalmente y sobre todas las cosas, saberlas conducir. La conducción de un país no difiere fundamentalmente en sus principios generales de las demás actividades del hombre que pueden y deben ser conducidas. Por eso siempre recuerdo que conducción política, además de darnos una orientación fenomenal a los peronistas para la acción política, sirve para cualquier tipo de acción que realicemos en la vida, que por supuesto se trata siempre de la conducción como hacer algo con éxito, hacer algo con éxito, para lo cual deberíamos tener en cuenta lo que sigue. Porque la tarea de conducción exige para ser realizada que mediante, escuchemos bien, de ahí la necesidad de la formación y de la información y de la propaganda. La tarea de conducción exige para ser realizada que mediante la unidad de concepción, o sea, que todos tengamos la misma finalidad, que todos trabajemos por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, por la unidad de concepción, se logre en germen la unidad en la acción, sin la cual no hay ninguna posibilidad. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin unidad de concepción, sin unidad en las ideas, como pasa hoy en nuestra dirigencia, no hay unidad de acción y no habrá unidad de acción. Si uno quiere ir estamos en Capital Federal, y uno quiere ir a La Plata, el otro a Ushuaia, el otro a Misiones, a Posada con José María, y el otro a La Quiaca. A ver, es imposible. Tiene que haber unidad de concepción, unidad en las ideas, unidad en la finalidad. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción, que ha de traducirse en unidad de acción. Pero acá viene la particularidad extraordinaria del peronismo. Pero no a la fuerza, no de una manera coercitiva, sino persuasiva, de formación, de información, de auspicio o de fomento de la acción del propio pueblo, de formar e informar al pueblo para que libre y voluntariamente nos acompañe en la realización de nuestro proyecto político. Entonces, el plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, se apoya fundamentalmente en la doctrina que lo inspira. O sea, la unidad de concepción se obtiene mediante una doctrina, una teoría y las correspondientes formas de ejecución. Por eso, nuestra definición de doctrina peronista es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. O sea, todo el segundo plan quinquenal no es ni más ni menos que la realización de esa idea, de esa finalidad, de que trabajemos todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y todo el plan, que tiene 31 partes y casi 500 hojas, es la realización de ese ideal. Ese es el contenido del segundo plan quinquenal. Una doctrina, una teoría y las formas de ejecución de las tareas que emergen en lo material y en lo espiritual también, y en lo espiritual de esa doctrina y de esa teoría del Estado.
me pareció muy, muy importante compartir con ustedes, compañeros, esta idea de lo que es para Perón de dónde surge la idea de las realizaciones que deberíamos tener en el peronismo, que no es de laissez-faire, laissez-passer, el dejar hacer, dejar pasar del liberalismo, ni las imposiciones de los colectivismos, sino la conducción como filosofía de la acción. Y entramos ahora a la materia, o por lo menos al texto de la materia realizaciones del peronismo, que vamos a compartir en el sentido de transmitir a los compañeros la importancia de las realizaciones en el peronismo, el sentido, el significado y la importancia que Perón le dio, y por qué son parte de este plan de formación. Porque las realizaciones son la mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Esta es la síntesis que deberíamos tener en cuenta en todo lo que hacemos los peronistas. Porque esta frase define cuál es la realidad concreta, objetiva y trascendente que llena la vida de nuestra comunidad nacional bajo la eminente conducción del general Perón. Su consideración y análisis no puede ceñirse a una mera enunciación de obras. Nuestro enfoque tendrá que ser más amplio, buscando de entre lo realizado el por qué y el para qué se ha realizado. Para lo cual también tenemos que leer mucho, mucho a Evita, porque Evita explicaba el por qué y el para qué de las ideas y de las realizaciones del peronismo. Perón te tiraba las ideas y las realizaciones, y Evita venía adelante o detrás explicándolas, animando a los compañeros a participar, a realizarlas, etcétera, etcétera. Procuraremos desarrollos armónicos, conceptualmente estructurados, que lleguen a la esencia de la decisión concretada en una obra peronista. Y cuando existió, en la época que existió la Escuela Superior Peronista, venían a cada capital federal a la escuela que estaba, creo que en 25 de mayo al 500, acá en el centro, y venían 3 compañeros de cada provincia y de cada gobernación, 3 compañeros del Partido Peronista masculino, 3 compañeros del Partido Peronista femenino y 3 compañeros de la CGT. Y los sábados, o sea, estaban una semana acá. A la mañana tenían biblioteca, a la tarde tenían las clases, y los sábados iban a ver las distintas obras del gobierno nacional y los ingenieros y arquitectos que las realizaban, o los funcionarios explicaban a los compañeros esto que decían, el por qué y el para qué de esas obras. Entonces, veremos que la actualidad de la nueva Argentina que existió en ese momento está formada por un conjunto ciclópeo de realizaciones que tienden todas sin excepción a que en nuestra patria el hombre, la mujer pueda vivir plenamente en comunidad. De nuevo, el hombre, la mujer, el ser humano, la persona humana, en el centro de toda realización peronista. Lo construido, o sea, las materializaciones de la aplicación de una doctrina nacional, las realizaciones deberían ser esto, ¿no? Las materializaciones de la aplicación de una doctrina nacional. Ha tenido como objetivo inmediato al hombre y la mujer de nuestra república,
su mejoramiento, su mayor posibilidad, su mayor comodidad y su mayor seguridad. Este es el porqué y el para qué. Y acá los compañeros hacen una síntesis histórica que creo que no vale la pena que lo desarrollemos. Hablan de una breve recorrida por la historia patria del 9 de julio de 1816 hasta el momento en que aparece en la vida pública el general Perón, y hablan de la independencia económica, que es la voluntad de las Provincias Unidas de Sudamérica invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente. El tema de los unitarios y federales, que los compañeros le explican como una minoría urbana, selecta y europeizada en su cultura, la primera, o sea, los unitarios, y la masa gregaria, campesina, rodeando a sus caudillos, los federales. Después viene la oligarquización a partir de Urquiza y compañía, Roca y compañía, el advenimiento del irigoyenismo, donde la masa popular, burlada, olvidada y postergada de la clase dirigente, pero reclamando siempre el respeto de sus derechos y una participación activa en la vida nacional, cosa que logró Irigoyen solamente y lamentablemente en el aspecto político. Después de Irigoyen, el entreguismo de la década infame, ¿no? Y el periodo revolucionario, o sea, el periodo peronista, Evita lo explica de la siguiente manera. El coronel Perón siguió desde el primer momento de la revolución del 4 de junio un camino distinto del que siguieron los demás hombres de la revolución. Este no consistía en cambiar un gobierno por otro, unas personas por otras, sino en cambiar la vida de la nación. Perón sabe perfectamente que la revolución debe ser integral en lo social, en lo político, en lo económico y hasta en lo moral e intelectual, compañeros y compañeras. La revolución del 4 de junio no tiene de peronismo más que la proclama que la hizo Perón, ¿sí? Porque para nosotros, lo quiero dejar bien aclarado, la verdadera revolución es la del 17 de octubre. En palabras de Evita. Sus objetivos son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, desde el comienzo, explicitado, diríamos, en la justicia social, o como bandera la justicia social, que después se convirtió en la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Para ello habrá que alcanzar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y ahora vienen en el capítulo segundo el advenimiento de Perón y las realizaciones. La reforma social encaró una nueva concepción institucional de las relaciones del movimiento obrero con el gobierno y creó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Eso ocurrió el 27 de noviembre del 43, con los decretos sobre el aguinaldo, los tribunales de trabajo, las jubilaciones de empleados de comercio, el estatuto del peón rural, etcétera, etcétera. La reforma económica, con el Consejo Nacional de Posguerra, el 6 de septiembre del 44. La nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios. Cuando hablamos de la independencia económica, de la primera tarea era recuperar lo que nos habían robado.
creación del Instituto Argentino de Promoción del IAPI, de intercambio y del Instituto Mixto de Reaseguros y del Banco Industrial. Y la reforma política, el pueblo recuperó su soberanía por primera vez en su historia el 24 de febrero de 1946, que fue la primera vez que votó libremente. La consolidación y prosecución de las reformas en lo social, en lo económico y lo político, en las distintas acciones que se dieron. El 24 de febrero ganó Perón las elecciones. El 4 de junio presta juramento ante la Asamblea. El 26 de junio vuelve Perón al Congreso y declara inaugurado el periodo de sesiones ordinarias. Y el 21 de diciembre declara la ley 12.921, que convirtió en instrumento legal los decretos leyes que había dictado del 43 al 46. Y los decretos leyes fueron los siguientes. El estatuto del periodista, el estatuto del peón, el estatuto del médico, con chavo de braceros, el laudo de los gastronómicos, el salario vital mínimo, salario básico y aguinaldo, las vacaciones pagas obligatorias, el turismo obrero, los centros de veraneo, en la justicia del trabajo, la aplicación armónica y progresista de un nuevo derecho, el derecho del trabajador, y la creación del Instituto de Previsión Social. Después se expuso el primer plan quinquenal, la nacionalización de los teléfonos, la adquisición de los ferrocarriles, la repatriación de la deuda, etcétera, etcétera, y los derechos del trabajador. Siempre, siempre, siempre hay que recordar que todo esto lo hizo Perón, única y exclusivamente porque consiguió la independencia económica que hoy no tenemos. Y por eso tenemos un 40 o un 50% de pobres, además de tener un gobierno cipayo. Pero antes, sin independencia económica, no se pueden hacer todas estas cosas. Hablando del primer plan quinquenal, creo que lo importante es que sepamos que el primer plan quinquenal es el primer intento de realización de una obra orgánica de gobierno proyectada en el tiempo, teniendo en cuenta los recursos a emplear, la riqueza a movilizar y a crear, y los fines sociales, políticos y económicos a cumplir dentro de una concepción revolucionaria de la vida argentina. Perón lo dijo así en el 46. Queremos realizar una gran obra, poner el país simultáneamente en marcha, con unidad de concepción, que es la idea del plan, y con unidad de acción, que es nuestra voluntad de realizar. Y los antecedentes del Consejo Nacional de Posguerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y las realizaciones del plan. La realización a través del Estado, política, la salud pública, la educación, el estatuto universitario, la gratuidad de la enseñanza, la justicia, la extensión del fuero del trabajo a la jurisdicción federal, etcétera, etcétera, etcétera. La vida social, vivienda y previsión social, en los combustibles sólidos, combustibles vegetales, la construcción de grandes diques, etcétera, etcétera. Trabajos públicos y transporte, en la producción, la pesca y caza marítima, la protección forestal, el fomento industrial, los organismos de planificación. Creó los organismos para planificar, con los cuales después construyó también el segundo plan quinquenal, para contralor y verificación del cumplimiento de ese plan. La Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación,
que presidió Raúl Mendé, que fue también el director de la Escuela Superior Peronista desde su creación hasta la fusiladora. El organismo de coordinación interministerial, la coordinación de la que hablamos cuando hablamos de la organización. La libertad de sufragio, por primera vez en la historia. Los derechos políticos de la mujer. Evita lo decía así: mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria, cuando hay decisión política, ¿no? En el capítulo 5 hablan de la acción política del primer plan quinquenal, la reforma constitucional en beneficio y unidad del conjunto del pueblo, no como nos decía el otro día el compañero Rashid, que la reforma constitucional de 94 dividió a la patria en 24 jurisdicciones totalmente, ¿cómo puedo decir? Como que hoy, en lugar de tener una nación, tenemos 24 naciones en las que cada uno puede hacer lo que se le canta. Y en eso creo que está basado el proyecto del enemigo, y en el que han caído muchísimos, incluso compañeros, o que se dicen compañeros, que trabajan, que se olvidan de que tenemos patria, de que se olvidan que tenemos nación, de que somos una sola patria y una sola nación, y hablan exclusivamente y trabajan exclusivamente para una provincia, para un determinado sector, etcétera, etcétera, etcétera. La reforma de la Constitución, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. El artículo 38 establece la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. El artículo 40, que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, carbón, gas, fuentes de energía, son propiedades inalienables de la nación. Hoy son de las provincias, y en base a eso nos van a robar lo más posible en el menor tiempo posible. La provincialización de los territorios nacionales. Respecto al trabajo, los derechos de la libre asociación, la Dirección Nacional de Servicios de Empleo, el derecho esencial de los individuos a trabajar en condiciones dignas, etcétera, etcétera. La previsión social, ampliar la labor realizada que llega hasta la madre desamparada, a la vejez desvalida, al ciego y al ambliope, la asistencia a los menores, la asistencia sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es profundamente social. Respecto a la educación, es profundamente social, nacional y formativa. Después, con el menemismo, usando al peronismo, la provincializaron y degradaron a la educación argentina. En Chile lo hicieron peor, la municipalizaron. Se construyeron más de 5.000 escuelas primarias. Se suprimieron los aranceles universitarios, facilitando los estudios y agilizando los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Las realizaciones del primer plan quinquenal en materia de acción social, en la cultura, en la salud pública, en la creación del Ministerio de Salud Pública en el 46, la aplicación de la medicina sanitaria y social de Carrillo respecto a la vivienda del Banco Hipotecario Nacional, que ahora está en manos de el amigo del Cipayo que tenemos en el gobierno, y que por supuesto
no tiene nada de nacional, al servicio exclusivo de los poderes de turno. El turismo, la acción agraria, la acción forestal, la minería, los combustibles, todo planificado, todo organizado de acuerdo a un plan. La hidráulica, las obras de riego y de regulación de los ríos. Se habilitaron los diques de Juncal, el Nihuil, el Escava en Tucumán, y se hicieron las obras de los diques, los molinos de Córdoba, Florencio Meguino de Chubut, las Pirquitas de Catamarca, la Florida de San Luis, etcétera, etcétera, etcétera. La energía eléctrica. El 14 de febrero del 47, por decreto del Poder Ejecutivo, se crea la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica. 37 diques, 45 grandes obras de riego, 14 desagües y saneamientos rurales, 14 fluviales, 44 centros hidroeléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Industrias, se instalaron en el país 20.000 industrias nuevas. Con Macri solamente en 4 años cerraron creo que 25.000 industrias o pymes. Se erradicaron 200 de origen extranjero y los salarios subieron de 2.000 millones de pesos a 8.500 millones de pesos. O sea, 4, 6, 8, 3 veces más. Eso se hace solo con independencia económica. Económica. Capítulo 8. Las realizaciones del primer plan quinquenal en materia de comercio y finanzas. Comercio exterior, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI, para poner nosotros el precio y pagar y defender nuestros productos. Hoy todos los puertos y toda la comercialización está en manos extranjeras. El comercio interior, la industrialización al facilitar índices de ocupación plena y altos jornales han creado un enorme e insospechado mercado interno. La política monetaria ha sido posible gracias a la nacionalización del Banco Central que estaba en manos de los ingleses y a su consecuencia lógica la nacionalización de los depósitos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo decía así. En el sistema capitalista la moneda es un fin y no un medio. Y a su valor absoluto todo se subordina, incluso al hombre, si lo estaremos sufriendo ahora, general, que lo tiró. La economía estaba subordinado al valor del dinero y este constituía el primer dogma inviolable de la economía capitalista. Ahora también, compañero. Ahora también. Mi general, como decía un compañero. En 1947, la Declaración de la Independencia Económica. La Declaración de la Independencia Económica. Las realizaciones del primer plan quinquenal en materia de comercio y finanzas. La política crediticia, la política impositiva. Las realizaciones en materia de servicios y trabajos públicos, los transportes. Aparte de los ferrocarriles, pasaron a poder del Estado, la compañía de transportes Villalonga, que ahora creo que la vendieron otra vez, o la privatizaron. El Cóndor, transportes marítimos, la flota mercante Elma, que hace años que no existe más. La aviación mercante, Aerolíneas Argentinas, y el terminal ministro Pistarini, actual aeropuerto de Ezeiza. Los distintos puertos constituían verdaderas posesiones de capitales extranjeros en donde los argentinos en su misma patria tenían la sensación de caminar por tierra extraña. Hoy también, general, que lo tiró. Todos los puertos en manos extranjeras. Hoy esos puertos son argentinos, deberían ser argentinos, y nos alienta el orgullo de haber
reconquistado esos pedazos de suelo argentino. Debería. En servicios y trabajos públicos, en las comunicaciones, en las obras y servicios sanitarios. El plan económico de 1952 fue un plan especial debido a dos sequías impresionantes que hubo, creo que en el año 50 y 51. Y en base a eso, para normalizar la situación, el general impuso un plan económico que fue el plan de 1952 para normalizar la situación que se había desmadrado un poco. La Primera Guerra Mundial, aunque parezca paradójico, la pagaron los países neutrales, las colonias y las semicolonias. En las medidas adoptadas por el general Perón y que impidieron un nuevo escamoteo al esfuerzo del pueblo argentino, merecen destacarse. Se defendieron los precios de nuestros productos. No importamos lo que se nos quiso imponer. Se repatrió toda la deuda externa. Se adquirieron los servicios públicos, los ferrocarriles, los teléfonos, etc. Y las causas externas. Argentina sufre y sufrió las consecuencias de una marcada retracción mundial y el desequilibrio emergente de una conversión que fue operándose de las industrias de guerra a las industrias de paz. El esfuerzo en la industrialización no alcanzará la magnitud deseable, ya que las grandes potencias obstaculizaron su empeño, dificultando la adquisición de equipos, materiales críticos, etc. Y por otro lado, la aplicación discriminatoria del plan Marshall, en la que excluyeron a Argentina de proveer de materiales a Europa. Las causas internas, la sequía persistente de 2 años, reduciendo la producción agropecuaria, el aumento sostenido del consumo a consecuencia de mejores condiciones de vida que no se pudieron satisfacer, el ritmo lento del aumento de la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal. Como les decía, el 1 de diciembre del 52, Perón ante la Asamblea Legislativa decía lo siguiente: un plan de gobierno para que tenga alma, cualquier cosa para que tenga alma, debe tener una doctrina, o sea, una causa, un ideal, una finalidad, ya que la doctrina nacional es la verdadera alma colectiva del pueblo. Debería ser, si la transmitiéramos y la difundiéramos y la practicáramos y la realizáramos. Y de esa alma colectiva del pueblo está animado profundamente el plan quinquenal que hemos de someter a la consideración de los señores legisladores. Los antecedentes, el Consejo Nacional de Posguerra, el primer plan quinquenal, el plan económico del 52, y en su elaboración se tuvieron en cuenta que no se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, económicas y políticos del pueblo. No toma la dirección total, como decíamos antes, de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo, sino que dirige la acción del Estado y auspicia, promueve y facilita la acción del pueblo. Para hacer el segundo plan quinquenal hubo alrededor de 100.000 iniciativas del pueblo, de las provincias, de los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Las realizaciones del segundo plan quinquenal tenía 4 ítems y 31, diríamos, divisiones dentro de eso: la acción social, la acción económica, el comercio y finanzas, servicio y trabajos públicos, los planes militares
etcétera, etcétera, etcétera. Y los objetivos. Qué bien que estaba esto. Había objetivos fundamentales que están desarrollados, en las que están desarrollados los objetivos generales que los sirven. Objetivos fundamentales. Los objetivos generales son también permanentes e irrenunciables hasta su total realización. Los objetivos fundamentales para Perón eran permanentes. Los objetivos generales eran permanentes e irrenunciables durante el plan. Le seguían después los objetivos especiales. Esos objetivos especiales son las realizaciones destinadas a cumplir en el segundo plan quinquenal entre 1953 y 57. Y por último, las realizaciones de la extraordinaria Eva Perón, cuya lectura, cuya militancia, cuya amor, mística, convicción y coraje deberíamos estudiar e imitar. Generosa e intensa fue su labor desde la hora inicial, incansable en su esfuerzo, leal a su compañero y líder, hasta sacrificios sin límites. Mujer del pueblo, alistada en las filas del pueblo, compañera del líder del pueblo, consagró a él y a su pueblo y a su patria lo mejor de su vida. Y lo hizo sin concesiones de ninguna índole. Léanlo, los discursos de Evita, y si no los tienen, pídamelo, que lo van a comprobar en forma fehaciente. Era lógico, pues, que la oligarquía no le perdonara ni su origen ni su acción. Fue blanco de diatribas y de la calumnia. Ella lo expresa permanentemente. Siguió adelante sin volverse a mirar a quienes ofendían su paso. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste, decía ella. Mira si nosotros hiciéramos esto hoy. Vivió para sus obras y murió por ellas. La caridad y la limosna fueron sustituidas por la justicia social. Y en el ejercicio de ella, en manos hasta ayer de plutócratas desocupados, pasó a manos de la Fundación Eva Perón, que con nueva conciencia iba a encarar en forma distinta los problemas creados e improvisados y el desamparo. ¿Qué hizo Evita? Hogares de escuela, hogares de ancianos, policlínicos, hogar de la empleada, hogares de tránsito, colonias de vacaciones, la ciudad infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Las realizaciones del peronismo. Por lo menos la humilde pretensión que uno tiene es animarlo a los compañeros a conocer bien esto, a transmitirlo, a recrearlo, a volver a hacerlo, porque hoy estamos lamentablemente muy, pero muy lejos de todo este ideal que nos planteó Perón. Y si las realizaciones del peronismo no lo dejaron mudo, charlemos un rato y compartamos estas ideas de la forma y manera que ustedes quieran. Pero con esto terminamos las 9 materias de la Escuela Superior Peronista que quise compartir con ustedes en su primer nivel. O sea, evidentemente uno no, en una hora no puede, ojalá haya dejado por lo menos la inquietud de volver a estos textos, porque además están los libros, está la página web escuelasuperiorperonista.com, donde está todo el material para la formación personal y para formar escuelas en distintos ámbitos, como nos pedía Perón. Lo dejé mudo, Marcelo, no estarás mudo, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Excelente, excelente, la verdad que excelente, Antonio. ¿Eh? Excelente, Antonio. ¿Qué esperabas otra cosa? No, viniendo del general, imposible. Sí, la verdad. Qué grande este tipo, qué loco. Pero sin uno a veces se olvida de que todas estas cosas fueron posibles por la independencia económica, y Perón lo dice clarito. Sin independencia económica, sin que vos puedas manejar el dinero de tu casa, si cuando cobras el sueldo viene alguien, se te sienta en el living de tu casa, te dice, si traes 100, dame 80, que voy a pagar las deudas del Fondo Monetario y arreglate como puedas. Así es muy difícil. Sí, pero el problema que tenemos ahora es que nosotros convalidamos una deuda fraudulenta. No, por eso. Y el problema que tenemos es que ya no necesitan los militares, ahora con los jueces, con la Corte Suprema, los tipos manejan todo. Hasta que nosotros no resolvamos el problema, por mejor proyecto que tengamos, con un coso de la Corte, con ¿cómo se dice? Una decisión de la Corte, te tira todo para atrás. Sí, pero todo eso es, a ver, es consecuencia de que el enemigo no duerme, o sea, tienen un plan estratégico que evidentemente Perón también tenía y que hoy yo no lo veo en ningún lado, ¿no? O sea, el primer plan quinquenal que hizo él, el segundo plan quinquenal, y con las características, yo dije, el 0,01% de todo lo que implica el segundo plan quinquenal, ¿no? O sea, es una apoteosis. Sí, pero vos imaginate que cuando él hubiera hecho el plan quinquenal, pues la Corte Suprema lo declara inconstitucional y el tipo no lo hubiera podido hacer. No, desde ya. Bueno, lo que nos pasó a nosotros con la ley de medios. Pero por eso, imagínate que nosotros el enemigo lo tenemos adentro. Claro, pero porque a los militares... A ver, Marcelo, a los militares los formaron los yanquis en la Escuela de las Américas. A los jueces también. A los políticos, que ahora los financian, según tengo entendido, a través de la RAP, porque si no, no se entiende la votación que pasaron últimamente, no se entiende. Entregar a la patria de esa manera. Etcétera. Y lo económico, en las universidades nuestras, hace rato que vienen formando gente en el liberalismo exclusivamente, y no se te ocurra meter algo de peronismo porque te saltan a la yugular. Etcétera. Todos estos intereses, tenemos a los políticos subordinados a estos think tanks, a estos del exterior, ¿no? Así que estamos en el horno, che. Estamos igual o peor que cuando empezó Perón. Me parece que es peor. Como dijo el otro. Así es, está muy peor. Pero bueno, por lo menos Sí, Lorenzo. Yo lo escuchaba atentamente a ustedes, obviamente que tienen toda la razón. Yo comparto plenamente todo lo que ustedes han dicho. Y la verdad que la tarea de usted, Antonio, es apoteótica, ¿no? Tratar de reconstruir lo que es desde el pensamiento peronista es colosal, porque lo que usted está haciendo es algo colosal. Y gracias a Dios, por intermedio de estos instrumentos, la computadora, los teléfonos, todo, uno se puede acercar y compartir ideas y recrearlas. Porque hoy en día la verdad que los compañeros no se pueden ni pagar el pasaje. Yo tengo de acá a San Miguel de Tucumán, tengo 40 minutos de viaje y vale 1.000 pesos el boleto, y los compañeros me dicen, mira, no puede ir porque estamos organizando para el 1 de julio un evento de conmemoración
a Perón. Pero lo que se está haciendo, la única forma que veamos, y crear conciencia. Nosotros hemos tenido acá el otro día una charla, vino Vuela, y este muchacho ayer, ¿ve? Yo lo traje acá hasta Friego porque tenemos que escucharlo todo, los que responden al campo nacional y popular. ¿No es así? Entonces, todos estos aportes son muy buenos. Fui a la Feria del Libro, Antonio, estuve charlando con un muchacho, Fabián, creo que se llamaba. Sí. También, muy bien, muy bien. Bueno, pero estas cosas, estamos en el horno, dice el compañero, sí, es verdad, pero nosotros tenemos que ser como el junco, nos doblaremos, pero nunca nos tenemos que quebrar. Y esta es la lucha. No, más bien, más bien. Porque... Yo creo que la verdadera solución, yo estoy convencido, y por eso lo hago, no por idea mía, sino porque creo que fue el único camino que usó Perón, el de la formación, el de la información mediante la persuasión, pero no es una tarea individual desde ya. Debería ser, como deberían ser tantas cosas, una tarea de nuestros dirigentes que lamentablemente no se hace. Entonces lo hacemos nosotros de la forma y manera que podemos, sacando el bastón de mariscal, y como están haciendo ustedes, haciendo una escuela ahí con los compañeros, como hace Jonathan, ¿no? ¿No manda Jonathan? Buenas tardes. Sí, en realidad lo hacemos entre todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Hola. Bien, sí, en realidad lo estamos haciendo entre todos. Facu, eso. Facu, cerrá el micrófono porque se filtra ruido de tu micrófono. Ah, sí, el de Facundo. Bien, bueno, aprovecho para... Me anoté 4 puntos de lo que fue la charla que hiciste ahora, de la lectura que hiciste, Antonio. Sí. Bueno, comienzo por el gobierno de Cristina y de Néstor, ¿no? Nosotros, si mal no apreciamos un poco la historia y la realidad, hubo justicialismo solamente desde el gobierno. Lo que nos faltó un poco en esa etapa fue hacer justicialismo desde la base, porque Néstor y Cristina, ¿no?, tomaron los 3 principios y en base a eso condujeron al país a su realización. Pero nos faltó un paso más, que era justamente el de lograr una población con conciencia social. Faltó formación, Jonathan, en todos los ámbitos, y fundamentalmente en los ámbitos nuestros. O sea, se alimentó el cuerpo y se olvidó el alimento del alma. Mejor dicho, lo que se hizo no alcanzó, porque no fue planificado, no fue... Cristina hizo lo que pudo, creo yo, por lo menos. Demonizaron ¿cómo eran? Sus cadenas nacionales, y con las que trataba de transmitir al pueblo lo que no transmitían los diarios, pero no alcanzó. Creo que lo que se debería haber hecho era el alimento del alma en la militancia, en la dirigencia, como para llegar al conjunto del pueblo, que fue el proyecto de Perón, ¿no? Claro. Yo creo que quedó... No, una cosa nomás, que quedó trunco el tema de la formación, quedó trunco el tema de la unidad de concepción con los compañeros. Sí. Una vez que murió Néstor, se cortó, no se llegó a buscar eso, ¿no? No se logró que se formen los compañeros, eso que, bueno, que es tan importante, que todos tengamos un único camino, la unidad de concepción. Claro. Entonces, bueno, se desbandó y ganó la politiquería, que es lo que nos pasa hoy un poco. Es lo que decía el compañero de Tucumán, que por ahí él se estuvo con Martín Ayerbe juntando y haciendo reuniones. Martín Ayerbe es un compañerazo, que tiene unos proyectos espectaculares, el ELMA 21, tiene un montón de cosas. Y por ahí chocamos en el tema de la politiquería, no en los conceptos. O sea, hay muchos compañeros que son muy buenos compañeros y que cada uno puede cumplir una función perfectamente, pero hoy por temas de política, de rosca, de puesto, de lo que sea, se está perdiendo la gran oportunidad de tener a los mejores en puestos clave, ¿no?
Claro. Hay tantos compañeros, hoy tenemos tantos problemas de soberanía y tantos problemas en todos los sentidos que por una cosa o por otra, por diferencias políticas, ni siquiera ideológicas, porque estamos todos en la misma, pero bueno, es politiquería simplemente. Yo creo Y que ese caudillismo. el problema central, yo creo que ahí tocaste el problema central que tenemos en este momento. Porque Perón nos plantea que una cosa muy difícil, que es un poco, no digo renunciar al egoísmo, pero sí renunciar libre y voluntariamente a las opiniones personales y reemplazar nuestras opiniones personales por una finalidad compartida, que es la doctrina. O sea, que todos y todas trabajemos única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y como no se entiende eso, cada uno labura para sí, para un grupo. Y eso no tiene solución, ¿eh? Claro, bien. Esto me da el pie para ir con el segundo punto que anoté. Que como no hubo una formación, no hubo una conciencia, la escala de valores del justicialismo se invirtió. Es decir, esto justo lo estamos hablando ayer con los compañeros cuando nos juntamos. En vez de ser de primero la patria, lo mandaron a lo último. Primero ¿no? yo, segundo yo y tercero yo. Exactamente. Es una locura, pero bueno, es tan simple como eso. Bueno, como no hubo una formación, una conciencia, un debate, una apertura, una escucha activa de los militantes, de los dirigentes a los militantes y los militantes a la población, se perdió esta escala de valores que es tan simple y tan humano, es parte de nuestra esencia que dejamos de lado. Y ¿Qué esto decías, también me Abel, da... vos? Perdóname, sí. Sí, sí. No, ahí termino. Bueno, esto también iba un poco con la revolución integral que explicaba Evita sobre Perón, ¿no? Que él decía que la revolución tenía que ser integral en lo político, social, económico, pero también en lo moral e intelectual. Y Perón en su última hora decía que el hombre empieza a ser colonizado desde la mente, desde los pensamientos, desde las ideas. Es decir, si nosotros adoptamos una doctrina foránea, obviamente íbamos a empezar a ser colonizados desde ese momento. Es por eso que nosotros tendríamos, y estamos haciendo ese hincapié, en formarnos con una doctrina nacional. Sí, sí. Y esto va ligado también con respecto a la formación de la sociedad y del gobierno en la planificación. Recuerdo, y termino con esto, recuerdo hace no mucho, un compañero me mostró un libro del 45, si no recuerdo, donde decía, mostraba el mapa de Argentina y varias flechas, y decía, a donde mire, verá las obras del gobierno o del Estado. Es decir, que hay una planificación federal, cosa que hoy no lo está viendo. Sí, ¿Se sí, entiende? sí. Hoy ni hay planificación. Para que los que sí tienen planificación, que son nuestros enemigos, hagan lo que quieran, como están haciendo ahora. Sí, Abel, ¿quería decir algo vos? Sí, sí, Antonio, recordando algunas de las cosas que vos dijiste, que son trascendentes y que fueron las que dieron resultado. Por un lado, el Consejo Nacional de Posguerra, que es donde se planificaba. Claro. Allí se concibieron no solo el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, sino que se tenían previsto otros planes quinquenales también. Es decir, el peronismo de entonces no cayó derrotado por un acto eleccionario, cayó derrocado por un golpe cívico-militar. El otro aspecto que mencionaste también, y que lo quiero recalcar, es que en estos 27 años de gobiernos que nosotros tuvimos con el voto peronista, no se gobernó con planificación. Es decir, nosotros teníamos el antecedente del primer plan quinquenal, del segundo plan quinquenal y del plan trienal. Pero en estos momentos, estos 27 años, no hubo planificación. Y el otro aspecto al que me quiero referir también
es a una consigna fundamental que tienen los gobiernos peronistas, que gobernar es crear trabajo. No, sí. Es decir, ese fue un aspecto también que se descuidó. Indudablemente que la preparación y la capacitación del peronista es importantísimo. Primero porque contribuye a la unidad de concepción, es decir, la unidad de criterios, la unidad de pensamiento, una misma manera de ver, una misma manera de apreciar los problemas y una forma idéntica también de resolverlos. Es decir, la unidad de pensamiento termina en la unidad en la acción. Y esto fue todo lo contrario, lamentablemente, estos gobiernos que tuvimos. Cuando vos mencionabas hoy los derechos del trabajador, por ejemplo, que están cristalizados en la Constitución Justicialista de 1949, que fue elegida esa constituyente o esos constituyentes peronistas por una amplia mayoría, esa constitución fue derogada por un decreto, no sé si es el término exacto, derogar por un decreto, Sí. pero perdió vigencia a partir de 1955. En el 57 fue reformada, pero no la del 49. Fue reformada la de 1853. El peronismo en ese momento estaba proscripto. Había una dictadura militar, la dictadura de Aramburu y Rojas. Y como si fuera poco, en esa instancia triunfaron los votos en blanco. Ah, Entonces, es un poco inexplicable que en 1994, cuando se reforma la Constitución de 1957, no se haya tenido en cuenta este detalle y se haya descuidado la Constitución de 1949, en donde estaban los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, los derechos de la educación y la cultura, los derechos de la familia y ese artículo 40 que vos mencionaste también referido a las riquezas naturales que correspondían a la nación y no a las provincias. Es decir, se cometieron muchos errores y por ese motivo llegamos primero a Macri y ahora a Milei. sí, Nada más sí. que eso, Antonio. Sí, sí, yo creo que sí. Ahora, yo creo que tenemos que hacer hincapié en lo que podamos hacer, o sea, porque si no, realmente, a veces a mí me agarra también la morriña o la tristeza, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos los que somos militantes rasos, la principal tarea que deberíamos tener, creo yo, por lo menos. Y Perón también lo plantea, después voy a buscar el artículo donde él dice que la principal tarea debería ser también en una situación como esta, la de trabajar para lograr unidad de concepción. Y yo creo que no hay mayor o tarea más importante que tratar de que otros compañeros entiendan la importancia que Perón le daba a la formación en el sentido de transmisión de estas ideas, porque nadie nació sabiendo y nadie quiere lo que no conoce. Macanudo, compañero, ha sido un gustazo. Antonio, Antonio, Lorenzo, lo que sí. usted acaba de decir, lo que usted acaba de decir, nosotros acá estamos nucleándonos en algo que se llama convergencia de peronistas, ¿no? Muy bien. Y justamente lo que usted acaba de decir es lo que estamos haciendo, Bueno, la construcción de, digamos, una unidad de concepción. La verdad que cuesta mucho trabajo por la conceptualidad de los compañeros. Muchas discusiones que se tornan álgidas, pero profundas, ¿no? Pero hay algo que creo yo, escuchando a los compañeros, el compañero que está tomando mate ahí, ¿cómo se llama? Jonathan. No esperemos nada de nadie, Jonathan, no esperemos nada de nadie, hagamos nosotros las cosas. Exacto. Porque hemos ido a hablar, yo particularmente he ido a hablar con los funcionarios que se dicen que son perucas, no son nada, no les importa nada. Por supuesto, defienden sus intereses. Entonces no esperemos nada de nadie. Saquemos nosotros el bastón de Marical que decía el general y a la carga dijo Vargas. Porque esto es así. Y contra viento y marea. No hay otra, ¿eh? Sí, No existe Lorenzo, otra. totalmente de No nos van acuerdo, a dar bola, Lorenzo.
Y sacar la espada también, Lorenzo. Todo. Algo importante, compañero, algo muy importante, también porque le estaba escuchando el compañero, es no buscar la unidad de concepción fuera de la doctrina, porque si no estamos en el horno, ¿eh? Hay que buscar la unidad de concepción, hay que buscar la unidad de concepción, no con el libre albedrío de los compañeros, porque si no nos vamos por las ramas, porque tenemos de todo adentro. Y cada uno piensa diferente. Entonces lo que hay que pensar es que siempre dentro de la doctrina, y ahí no le vamos a pifiar, vamos a estar todos encaminados en lo mismo. Esa era la idea de Perón, por lo menos. Para eso fue la doctrina. Así es. Un abrazo a todos. Con Facundo. Ha sido un gusto, Antonio. No, al contrario, igualmente. Nos vamos a seguir viendo, si Dios quiere. Todavía no sé de qué manera, pero ya se lo voy a transmitir. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo grande a todos, compañeros. Nos vemos. Un abrazo a todos.